Lo que descubrí cuando toqué fondo. Transformar la desesperación en punto de partida. Dicen que tocar fondo es como caer en una habitación sin puertas ni ventanas. Lo extraño es que para muchos esa habitación ni siquiera está en el exterior, sino dentro de uno mismo. Es un silencio que pesa, una soledad que te mira sin parpadear, una sensación de haber llegado a un límite que no sabías que existía. Y aunque nadie te lo dice abiertamente, todos, en algún punto de la vida, enfrentan ese espacio. A mí me ocurrió una noche cualquiera, cuando aparentemente todo estaba en orden. Era tarde y el mundo ya estaba dormido, pero mi mente seguía corriendo como si tratara de escapar de algo invisible. Sentía que todo lo que había construido no tenía dirección, ni propósito, ni sentido real. Y mientras más intentaba sostenerlo, más se desmoronaba entre mis manos. Hay algo particular cuando uno toca fondo, no sucede con explosiones ni grandes anuncios. A veces llega de forma silenciosa, casi imperceptible, y te encuentras ahí, al borde, sin haber advertido que estabas cayendo. Durante meses, había estado intentando cumplir con expectativas ajenas, llenar vacíos con logros externos, aparentar una estabilidad que solo existía de puertas para afuera. Tenía trabajo, tenía rutinas, tenía gente alrededor. Pero no tenía conexión con nada de eso. Y cuando una vida está desconectada de quien la vive, tarde o temprano deja de sostenerse. El punto de quiebre llegó cuando ya no pude seguir escondiendo ese vacío bajo agendas llenas o conversaciones vacías. Me levanté una mañana con el cuerpo pesado, la mente nublada y un pensamiento simple pero devastador. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? Ese pensamiento no traía drama, ni lágrimas, ni desesperación visible. Traía algo peor, una claridad incómoda. Miré mi reflejo en el espejo del baño y por primera vez vi a alguien más allí. No era yo, o al menos no el que recordaba ser. Era una versión cansada, confundida, que había estado comprando la idea equivocada del éxito y del valor personal. Nadie me lo había explicado, pero descubrí que cuando uno vive para cumplir guiones ajenos, termina perdiendo su propio idioma interno. Ese día empezó una caída silenciosa. No perdí mi empleo, ni me quedé sin dinero, ni enfrenté tragedias externas. Fue más profundo que eso. Sentía que había perdido mi brújula y, junto con ella, una parte esencial de mí. Empecé a evitar conversaciones, a cancelar planes, a vivir en automático. No porque quisiera aislarme, sino porque no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando. Los días eran largos, pero las noches eran interminables. Es en la oscuridad donde la mente empieza a hablar y donde uno se da cuenta que, por mucho ruido externo que haya, la verdadera guerra siempre fue interna. Tenía miedo. Miedo de haber desperdiciado años. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no saber qué quería realmente. Y en el fondo, miedo de reconocer que no sabía quién era sin todas las etiquetas que había coleccionado en el camino. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la sala, sin luces, mirando la ciudad desde el balcón. Las ventanas de otros edificios estaban iluminadas, la gente cenaba, reía, hacía su vida. Y yo ahí, sintiéndome como un espectador de un mundo al que ya no pertenecía. Fue entonces cuando algo dentro se quebró. No fue dramático, no hubo gritos. Fue un quiebre silencioso. Un susurro que decía, no puedo seguir así. Ese fue el verdadero fondo. No el dolor, no la tristeza. El fondo fue la rendición interna que precede a cualquier cambio. Y aunque suene contradictorio, creo que nadie empieza de verdad a vivir hasta que se rinde ante lo que no funciona más. Pero aquí viene lo interesante. Cuando uno toca fondo, el mundo no se detiene. La vida no hace pausa para que te recuperes. El reloj sigue corriendo, la ciudad sigue respirando, la gente sigue viviendo. Y en ese contraste inevitable nace la pregunta más importante. ¿Y ahora qué? Esa pregunta no tenía respuesta inmediata, pero fue el comienzo de algo distinto. No fue un despertar repentino ni una epifanía cinematográfica. Fue más bien un proceso lento y misterioso, casi imperceptible. Empecé a darme cuenta de detalles que antes pasaban desapercibidos, el silencio de la madrugada, la honestidad de una conversación real, el valor de estar solo sin sentirse incompleto, el peso de cargar con sueños que ya no te pertenecen. El fondo me obligó a enfrentarme con verdades que había evitado durante años. Descubrí que muchas decisiones que tomé no fueron por deseo, sino por miedo. Que muchas metas, importantes, no eran mías, sino heredadas del entorno. Que muchos de mis triunfos habían sido intentos desesperados de validación externa. Y que el verdadero fracaso no era caer, sino vivir una vida que no reconocía como propia. Con el tiempo entendí algo que rara vez nos enseñan: el fondo no está para destruirte, está para despejarte. Te quita personas, te quita máscaras, te quita explicaciones,
te quita ilusiones. Hasta que llega un momento en el que lo único que queda eres tú. Y ese encuentro puede ser aterrador, pero también es profundamente liberador. Descubrí que debajo de todas las capas había algo más. Algo más sincero, más frágil, pero también más real. No era un héroe, no era un fracaso. Era simplemente alguien que estaba aprendiendo a empezar de nuevo desde otro lugar. Desde uno más honesto. Fue entonces cuando sentí algo que no esperaba sentir en medio del fondo, curiosidad. No esperanza todavía, no motivación, sino curiosidad por ver qué podía construir desde cero si dejaba de correr detrás de expectativas. Y esa curiosidad fue el primer ladrillo nuevo después de mucho tiempo. Empecé tomando decisiones pequeñas, pero mías. Decir que no cuando no quería. Desconectarme cuando necesitaba silencio. Dejar espacios vacíos sin llenarlos compulsivamente. Escuchar mi incomodidad sin juzgarla. Hablar menos de lo que quería hacer y hacer más de lo que necesitaba. La transformación real no comenzó con grandes cambios, sino con microactos de honestidad personal. La gente a mi alrededor notó algo, aunque no supo qué era exactamente. Algunos se alejaron, otros se preocuparon, otros se incomodaron. Y aunque al principio pensé que aquello era una señal de que algo estaba mal, luego entendí que era todo lo contrario. Cuando empiezas a ser quien realmente eres, inevitablemente rompes dinámicas que existían sobre quien fingías ser. El fondo me enseñó a perder sin sentir que perdía. Aprendí a soltar partes de mí que ya no me servían, incluso si me habían acompañado durante años. Aprendí a ver el valor del silencio, la importancia del descanso, la fuerza de una decisión interna que no necesita aplauso. Y poco a poco, empecé a notar algo que antes nunca había considerado. El fondo no era un lugar de muerte, era un lugar de tránsito. Uno no se queda ahí. Uno pasa por ahí. Se purga, se vacía, se cuestiona, y si tiene suerte, se reconstruye. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que el fondo fue mi punto de partida disfrazado. Fue el momento en el que dejé de perseguir y comencé a elegir. En el que dejé de intentar demostrar y empecé a descubrir. En el que dejé de buscar refugios externos y empecé a construir un refugio adentro. No te voy a decir que fue fácil, ni rápido, ni bonito. Pero sí te voy a decir algo con absoluta claridad. Cuando uno toca fondo, no descubre oscuridad. Descubre límites. Y cuando conoces tus límites, entonces puedes descubrir tu libertad. Porque al final, lo que aprendí cuando toqué fondo fue simple y devastador a la vez. El fondo no es el final, es el inicio del viaje que importa. El viaje hacia uno mismo. Y ahora, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías si descubrieras que aquello que te sostenía ya no tiene sentido para ti? ¿A qué le tienes más miedo? ¿A caer o a descubrir quién eres realmente cuando ya no queda nada que aparentar? Si hoy te tocara empezar desde cero, ¿qué sería lo primero que construirías? Si este relato te habló, te movió o te dio claridad, no dudes en dar clic, suscribirte, compartirlo y seguir explorando. A veces el mensaje que uno necesitaba está justo donde menos lo esperaba.